Bueno, muy buenos días. Disculpen que no hayamos estado a la hora que habitualmente solemos llevar adelante esta conferencia de prensa, pero tuvimos unas audiencias que se prolongaron en el tiempo, entonces aquí estamos a disposición de ustedes como siempre. ¿Trajo algo de los Estados Unidos en cuanto a intereses a nivel legislativo? Sí, en realidad nosotros hemos cumplido el 100% de la agenda que le habíamos presentado antes del viaje y más. Es decir, aparte del 100% de la agenda, más. Creo que el señor Alexis Olmedo está trayendo mi informe, entonces para ahorrar comentarios voy a hacerle una reunión muy interesante. ¿Puede distribuir eso, por favor? ¿Puede distribuir? ¿Cómo? No, tráeme, no. Acá está, este hay que hacer la copia. Sí, nuestra reunión con Jeffrey Sachs, una reunión muy interesante. Ustedes saben de que hay un memorándum de entendimiento entre el profesor Jeffrey Sachs y su equipo técnico con el gobierno de Paraguay, específicamente con el Ministerio de Hacienda, y ellos prevén poder venir seguramente en este mes, en octubre o en noviembre, para empezar los trabajos. Es un memorándum de entendimiento que dura hasta el año 2022. Y lo que sí yo le invité es para organizar un seminario, una conferencia internacional en marzo del año que viene, no solamente limitándonos al tema de Itaipú, sino que lo que sería, digamos, la proyección nacional en cuanto a política pública en nuestro país con respecto a el tema de energía, ¿verdad? Y no circunscribirnos, reitero, a Itaipú, sino traer también otras experiencias de grandes negociaciones a nivel internacional que se hicieron, por ejemplo, el Canal de Panamá u otras negociaciones que involucraron a más de un país. Lo que nos explicó Jeffrey Sachs, que tiene evidentemente una visión muy clara de lo que hay que hacer, es que, si bien es cierto, él entiende que para los paraguayos y paraguayas la posibilidad de una buena negociación del Tratado de Itaipú en el 2023 podría significar que el Paraguay retome, digamos, sus reivindicaciones históricas, que no es otra cosa sino el acceder al 50% de los recursos que produce Itaipú. Ahora, la pregunta es si nosotros solamente los paraguayos queremos eso, o para vender el excedente de nuestra energía a precio de mercado, o si nosotros tenemos una proyección en materia energética a largo plazo, no a corto plazo, que sería, por ejemplo, si tenemos algún proyecto de instalación de ferrocarriles eléctricos o de trolebuses eléctricos o de tranvías o lo que sea, ¿verdad? O sea, todo eso es de repente mucho más importante que lo otro. O si queremos, por ejemplo, otorgar una energía accesible y que permita que inversionistas extranjeros o propios inversionistas nacionales puedan hacer uso de esa energía a un precio relativamente menor, ¿verdad? Que signifique la atracción de empresas, industrias que van a generar mano de obra para nuestros compatriotas. Y finalmente, él entiende que por sobre todo eso, nuevamente, es muy importante la educación que pueda tener nuestro país. Es decir, por sobre cualquier cosa, la educación es fundamental. Si nosotros los paraguayos nos seguimos considerando un país chico, un país pobre, un país que no tiene posibilidades de sobresalir y desarrollarse económicamente, entonces probablemente sigamos en esa misma línea, ¿verdad? Lo más importante es la educación, y que nuestra gente y nosotros mismos cambiemos nuestra forma de pensar
no vayamos a creer que el Estado es el único que nos va a solucionar nuestros problemas, independientemente de que nosotros esperemos sentados tomando tereré debajo de un mango, sino que hay que fomentar la iniciativa privada, hay que procurar atraer el capital extranjero, reitero, para la instalación de empresas, industrias, y con eso generar mano de obra estable en el tiempo fundamentalmente y trabajo decente. Presidente, poco nada sirvió aparentemente la reunión de cumbres de poderes, teniendo en cuenta que tanto ministros y presidentes de ente y el propio presidente de la Corte vienen a pedir incremento para el presupuesto 2020, y ahora ya los pocos que llegaron ya aumentan 300 millones de dólares en el plan de gasto, más de lo previsto por Hacienda. Yo creo que sirvió porque la ciudadanía primero está informada de quién es el que vino a pedir, ¿verdad? Y si sus pedidos son, independientemente que sean justos o injustos, si es que están dentro de las prioridades que se pueda llevar adelante en un tiempo de recesión económica, que ayer fue calificado ya por el Banco Central del Paraguay como una recesión económica técnica. ¿Qué significa? Porque me hice asesorar, no porque sé, sino porque me hice asesorar, que significa que 2 trimestres seguidos, digamos, la estima... Decaída el crecimiento del PIB. Así es, así mismo, ¿verdad? Que hoy leímos y nos informamos a través de ese informe del Banco Central que cayó un 3% negativo, con lo cual cerraríamos el año 2019 con un crecimiento negativo del PIB. Y con una posibilidad, mirando el 2020, estimativamente 1.5 favorable, muy distinto a lo que se decía hace 6 meses, que sería alrededor nuevamente del 4.5%. Así que las cosas no están nada fácil, pero hay que ponerle pecho, y lo que rogamos, imploramos, suplicamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, que por favor no jueguen con la economía de la gente, con los números macroeconómicos, porque en un momento de recesión, si ya, como decía Francisca, en las instituciones que hoy vinieron, hasta el día de hoy vinieron a la Comisión Bicameral de Presupuesto, ya se aumentó en un 300 millones de dólares, no quiero ni pensar los números con que se va a cerrar ese estudio, ¿verdad? Ahora, ¿qué posibilidades existe de que el Senado, al menos en lo que corresponde al Senado, no otorgue eso, ya sea a través de adendas o de ampliaciones posteriores, senador? Y yo creo que lo que se tiene que hacer es aprobar, cambiando internamente, reprogramando internamente, para no afectar el área de educación y salud pública, que tiene que ser la prioridad absoluta del presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? La prioridad absoluta tiene que ser educación pública y salud pública. El resto puede esperar, y el resto, todos los paraguayos y paraguayas tenemos que entender de que no estamos en un momento propicio económicamente. Ya ayer el Banco Central del Paraguay, repito, por segunda vez, informó de que estamos en una recesión económica técnica, y eso significa, y ojalá que no ocurra, pero lo había manifestado el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, creo que hace 2 semanas, de que el país corre el riesgo de entrar en default, y eso sí sería sumamente grave. Entonces yo le quiero decir, pero amigablemente, sin necesidad de enojarme con nadie, le quiero decir a los miles de funcionarios públicos que tienen que entender que si tienen una tarjeta, lo más importante es que llegue fin de mes y metan su tarjeta en el cajero automático y le dé su sueldo. Lo peor va a ser que tengan la tarjeta, por más que se le aumente el 20, el 30 o el 40% de su salario, y llegue fin de mes, introduzca su tarjeta y no le salga nada al cajero. Eso tenemos que entender, es demasiado sencillo este tema. Pero Presidente, ¿por qué se cayó en esa recesión técnica? ¿Cómo? ¿Por qué se cayó en esa recesión técnica, teniendo en cuenta que nuestra situación estaba mejor en la región? Bueno, yo creo que no podemos escapar nosotros a la situación económica que azota al mundo, también a la región. Tenemos 2 grandes vecinos que no le va nada bien, como la Argentina. La Argentina, recuerden ustedes, solicitó un crédito del FMI de 57.000 millones de dólares. Creo que le faltan 5.500 millones para completar ese préstamo. Creo que, y esto es una opinión muy personal, ¿verdad? Creo que el FMI nunca otorgó tanto dinero a un país, y lo peor es que no se ven los resultados. Y el Brasil no está tampoco nada bien, así que evidentemente lo que pasa con nuestros 2 grandes vecinos siempre nos afecta.
Y por otro lado hay que ser sincero y asumir responsabilidades. Somos unos grandes irresponsables en otorgar dinero sin tener fuente de financiación. ¿Y la corrupción? Y la corrupción, por supuesto, claro. Presidente, Claro. Hoy vimos un supuesto hecho de corrupción que involucra a altas autoridades del INDER con pedido de coima, ¿es así o no? Entonces, si eso se da en una institución, se da en la otra, claro que afecta. Por Presidente, supuesto que afecta. usted había planteado en otras conferencias de prensa algunos puntos importantes para el Ejecutivo a tener en cuenta en el desarrollo del presupuesto que finalmente, por lo que estamos viendo y por la alerta de diferentes gremios que trabajan y que producen, llaman la atención al Ejecutivo por lo que usted acaba de mencionar, que si no se para esto, finalmente nos va a afectar a todos esta recesión. Es menester una nueva convocatoria y poner en claro todas las cuestiones en torno al presupuesto en la cumbre de poderes, ¿o no hace falta, presidente? Yo creo que sería llover sobre mojado ahora. Ya hay cuapado y vaya yapona en el tema del presupuesto general de gasto de la nación. Acá sencillamente hay que tener voluntad política y esa voluntad política tiene que ser expresada por los poderes del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es posible que vengan los famosos ministros y los directores de todas las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado venir a pedir más recursos en la Comisión Bicameral de Presupuestos cuando que el proyecto de presupuesto general de gasto de la nación es elaborado, se supone, en consulta con todas esas instituciones para ser enviada al Congreso? Y hubo una advertencia del ministro de Hacienda cuando presentó el PGN 2020 de que no iba a permitir que esto suceda. Y sigue sucediendo. Pero entonces, delimitemos responsabilidades, ¿verdad? Hablando de eso, presidente, ¿quién es responsable de esta situación de recesión económica? ¿Considera que confluyeron factores negativos, coincidieron en un momento, o también es gran parte culpa de la falta de reacción rápida ante esta situación? No, yo creo que son varios factores, ¿verdad? Y recuerdo que la respuesta que dio el gobierno a través del Ministerio de Hacienda es que nosotros no estábamos en una crisis económica, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una crisis y una recesión? Y sí, hay diferencia, ¿verdad? Crisis sería ya un estado muy avanzado de recesión. Pero reitero por tercera vez, ¿verdad? Si hoy el propio Banco Central del Paraguay está hablando de una recesión económica, técnica, entonces hablamos que 2 trimestres de seguido, es decir, hace 6 meses que nuestra economía se está yendo para atrás. Entonces, ¿quiénes tienen que ordenar la casa? Y nosotros tenemos que ordenar la casa. No va a venir nadie a solucionarnos nuestros problemas. ¿Demuestra falta de liderazgo del presidente de la República o nos pasa por ahí todas estas cuestiones que, como usted manifiesta, se sabe lo que se tiene que hacer, se advierte y sin embargo nadie cumple las órdenes del Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, presidente? Yo no quiero echar la culpa en particular a nadie. Creo que todos tenemos una parte de responsabilidad. O sea, sería demasiado fácil de mi parte decir que la responsabilidad es de un sector político, de un poder del Estado nomás, ¿verdad? Pero por eso yo había dicho en esa conferencia de aquí que sería importante de que el Ejecutivo reglamente ese tema o quite un decreto a los efectos de ordenarle a sus ministros y a sus directores de entes que no hagan eso que están haciendo, ¿verdad? De venir por su parte a pedir aumento dentro de lo que le corresponde a sus programas. O por lo menos una nota del presidente de la República y el ministro de Hacienda, pero creo que no se hizo, ¿verdad? Se advierte claramente también, presidente, por lo que dijo el ministro, a pesar de que a nivel parlamentario se hizo un gran esfuerzo y se modernizó el sistema tributario, que los ingresos no van a alcanzar y ya no hay manera de cubrir las ampliaciones que están pidiendo los ministerios. Esto es grave, presidente. Sí, lo más grave siempre en el presupuesto es muy fácil escribir números en un papel, pero llegado el momento ustedes saben de que eso no es
no es tan fácil de cumplir, ¿verdad? Sobre todo cuando los ingresos, en vez de aumentar, disminuyen. Presidente. Sí. ¿La rural trajeron algún pedido, alguna...? No, no es gente de la rural, es... ¿Dónde está Alexis? Es difícil ese. Presidente. ¿Cómo llama la gente de que no es de la rural que vino? APEC. ¿Qué significa? Ellos están preocupados por el tema de la exportación de carne. Se está pagando un precio muy inferior a que pagan otros mercados. Y si eso sigue así, se ven obligados, digamos, este sector importante de la sociedad paraguaya de vender inclusive su producción, sus vacas, sus novillos, lo que sea, no estando en condiciones de venderlo, pero tienen que hacerlo para saldar deudas importantes que tiene, que según ellos asciende a más de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? No entendí, senador. Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. La venta, el precio disminuyó en el exterior. No, ¿Cómo es? disminuyó acá. Acá. Y la exportación que ellos hacen de su carne en un mercado tiene un precio inferior a el precio que tiene en otros mercados, concretamente el mercado chino. Presidente, otro tema le quiero preguntar. Sí. La sanción a Juan Carlos Galaverna y a Paraguayo Cuba, ¿usted ya les comunicó personalmente eso, como dijeron que se iba a hacer? Por nota. Teníamos entendido, por lo que dijeron ayer luego de la reunión de mesa directiva, que también los iba a convocar personalmente. No, esa esa fue una idea nomás. No le va a comunicar personalmente. No, le comuniqué por nota. Por nota, pero no va a hablar. Lleva con mi él. firma. Sí, no, está bien, pero se había dicho que personalmente eso dijeron a la salida ayer. Sí, pero fue un Algunos comentario que se hizo, no fue una decisión. Presidente, por otro lado le queríamos preguntar sobre los sumarios a los funcionarios, que tenemos entendido que están en curso a varios, no tengo 10 por lo menos. ¿Cómo está esa situación? Sí, justamente acá le solicité al doctor Matías Fernández, que es el director jurídico del Senado, a los efectos de dar un informe en general sobre esa situación. Si me permiten, le voy a hacer el uso de la palabra. Gracias, presidente. Con relación a la pregunta, tenemos en trámite 12 sumarios administrativos, ya con intervención de la Secretaría de la Función Pública, con jueces designados y en etapa de sentencia. El día de la fecha estoy culminando 14 investigaciones sumariales, de las cuales voy a firmar posterior a la reunión de prensa el dictamen respectivo, solicitando a la presidencia la apertura y el pedido de instrucción sumarial a la Secretaría de la Función Pública de 15 funcionarios, entre los cuales está incluida la señora Norma Galeano por faltas reiteradas y presunción de abandono de cargo. ¿Cuáles son las causas en su mayoría? La mayoría se refiere a justamente abandono de cargo, que son ausencias injustificadas. Serían planilleros, la jerga común. Existen elementos que demuestran que ellos no vienen en forma normal a la función. Doctor, Norma Galeano, ¿cuánto era lo que estaba percibiendo y qué beneficios estaba percibiendo por el cargo de directora de comunicación sin ejercer la función? La función de la dirección no es establecer los honorarios que ella percibe, sino establecer la comisión de faltas disciplinarias. Eso es lo que nosotros hemos corroborado y en consecuencia solicitamos a la presidencia la instrucción del sumario. Una persona que está sumariada automáticamente tiene que ser desvinculada de su cargo y por ende los beneficios que percibe inherente al mismo son en consecuencia suspendidos. Claro, pero en la planilla, en la última planilla que da a publicidad la institución, hace referencia a cerca de 2.600.000 por gasto de representación, más 5 millones y piquito por bonificación por responsabilidad en el cargo. Eso de comprobarse, ¿cómo queda? ¿Remiten los antecedentes a la Fiscalía o cómo es? No, existe un proceso investigativo administrativo. El proceso investigativo administrativo no considera la percepción de honorario en el cumplimiento de una función. Considera el cumplimiento de la actividad laboral, la entrada, la salida, el cumplimiento de la función. Se corroboró que efectivamente tiene suficientes ausencias no justificadas. La reglamentación interna habla de 5 ausencias al mes.
En los últimos 3 meses hemos corroborado más ausencias. Hemos corroborado un total de 14 ausencias por mes. En consecuencia, existen presunción de abandono. Por ¿Cuántos ende, meses son esas 14? los últimos 3 meses. ¿Durante ese proceso de sumario se les suspende el salario o siguen percibiendo su salario? La función pública dice que percibe su salario, no así los beneficios inherentes al cargo, que serían bonificaciones, gasto de representación y otros. Doctor, lo otro, tanto tiempo ella estuvo ausente, obviamente esto se deduce que tiene una protección, y es lo que se comenta a nivel de pasillo, a nivel de funcionarios, protección de altos funcionarios. Desconozco ese sentido de la pregunta y si tiene o no tiene protección. Mi función es justamente corroborar el incumplimiento del régimen disciplinario. Ahora, esa situación podría acontecerse durante la investigación sumarial en el cual la función pública, la Secretaría, tiene competencia. ¿Tiene fecha de cierre esta investigación aproximada? A partir del dictado de la resolución de instrucción sumarial que firma la Presidencia de la República, perdón, la Presidencia del Senado, es remitido a la Secretaría de la Función Pública y tenemos 60 días para culminar el proceso. Presidente, ¿Cuándo es la investigación? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó la investigación? La investigación, la instrucción sumaria, que es una investigación interna, comenzó el 4 de septiembre. Presidente, acá la pregunta que hizo mi colega Edgardo, el tema, acá hay responsabilidades evidentemente administrativas de altos funcionarios administrativos que no se dieron cuenta de que esta situación ocurría. ¿Usted va a tomar alguna medida en ese sentido? No, en primer lugar, yo no me puedo hacer responsable de administraciones anteriores. Yo asumí hace 3 meses, ¿verdad? Hace 3 meses me enteré de esta situación por comentarios. Nadie a mí me acercó una denuncia formal o ni informal, solamente por comentarios, ¿verdad? Entonces yo empecé a averiguar, me pareció pertinente solicitarle a la dirección jurídica a la instrucción de un sumario. Y estamos a la resulta del sumario. Ahora, presidente, el director administrativo está aquí. ¿Podría responder a la pregunta si Norma Galeano percibió estos gastos de representación y por responsabilidad en el cargo? Sí, justamente en virtud al informe de la Dirección General de Talento Humano, en el mes de septiembre no percibió su bonificación porque hay una reglamentación. Los funcionarios que tengan 5 ausencias injustificadas en un mes dejan de percibir su bonificación. Entonces, este mes de septiembre, usted se da cuenta en la página web está que no percibió él. Solamente en este mes de septiembre, ¿usted no sabía que antes ella estaba en la misma situación? Yo puedo no saber o saber, pero está en un informe de la Dirección General de Talento Humano que nosotros respetamos. Es el estamento natural que nos tiene que decir cuántas ausencias tiene y cuántas no. Nosotros obramos en consecuencia ese informe. O sea, ¿dónde? Yo quiero decirle a todos los amigos y amigas, ¿verdad? Hay mucha especulación sobre este tema, pero yo quiero que ustedes sepan una cosa. Yo no voy a tolerar ni voy a permitir que ni un funcionario, no 2, que ni un funcionario deje de cumplir con su obligación en la institución. Y creo que he dado muestras de eso, y ustedes son testigos de eso, ¿verdad? Es más, quería dar un informe acerca, por ejemplo, del proceso licitatorio para adquirir los molinetes biométricos. Pero cuando terminen sus preguntas, ¿verdad? ¿Cómo está esa etapa? Se comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 10 de julio del 2019. El expediente es el 319401. Se publicó en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con una identificación de 367682. Fueron invitadas 5 firmas: Leo, Time SRL, Icon SRL, Megapar Ingeniería S.A., HPTI Sistemas y Equipamientos S.A., Forma Industria y Comercio. Se llevó a cabo la apertura de sobres en fecha 13 de septiembre del 2019 a las 9:30 horas. Se presentaron sobres de ofertas: 1, Andruc Ingeniería; 2, Icon SRL, firma adjudicada Andruc Ingeniería, RUC 402-240-4-0, plazo de entrega aproximadamente fines del mes de octubre. Creemos nosotros que en 30 días o tal vez un poquitito más estarían instalados estos molinetes biométricos, y creemos, porque nunca se sabe, ¿verdad? Creemos que esto va a exigir aún mucho más el tema de los controles, ¿verdad? ¿Por cuánto se adjudicó? No tengo ni idea. 182 millones de guaraníes aproximadamente. 180. ¿En dólares? Esto le vamos a dar todos los informes sin problema. Eso referencial de 32 millones de guaraníes cada molinete. Sí.
Y... ¿Está bien? ¿Eso nomás? No me extraña. Gracias. Muy amable.